la bienvenida al economista Pablo Dávalos, analista económico. Economista Dávalos, muy buenos días. ¿Cómo mira usted las decisiones tomadas por el gobierno el día de ayer tras semanas y semanas de espera? Muy buenos días y un saludo cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Creo que se trata de un paquetazo y del retorno del neoliberalismo, ¿no? El gobierno acaba de realizar dos aspectos importantes. El primero es generar un subsidio directo a los grandes empresarios por más de 4.000 millones de dólares bajo el nombre de la remisión tributaria, justificándose el hecho de que esta remisión no perjudica al pueblo, sino que favorece a los sectores más populares, lo cual es una verdad a medias. En realidad, la remisión tributaria beneficia a los grandes empresarios, beneficia a empresas petroleras que no habían pagado impuestos por muchos años al país, beneficia a empresas que pertenecen a grandes grupos económicos, y el monto del beneficio, en este caso del sacrificio fiscal que el Estado ecuatoriano hace beneficiando a estos grandes grupos económicos, es muy fuerte, rebasa los 4.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo el presidente da un paquetazo al pueblo ecuatoriano, incrementa el precio de la gasolina y provoca una espiral inflacionaria para todos los niveles, habla de una serie de cambios de tipo administrativo, llega incluso a proponer algo que no tiene absolutamente sentido, como que los ministros paguen la gasolina para cuestiones oficiales, ¿no? Lo cual realmente no tiene ningún sentido. Y plantea una política de austeridad del Estado que va a provocar mucha recesión, va a provocar mucho desempleo. Entonces, esos dos aspectos concomitantes son los que llaman la atención. ¿Por qué perdona a los grandes empresarios miles de millones y castiga al pueblo ecuatoriano con este paquetazo? Economista Dávalos, muy buenos días. Frente a sus reflexiones, incluso usted en algún momento planteó la necesidad de demandar la inconstitucionalidad de esta ley de fomento productivo. ¿Usted mantiene esa posición? Sí, efectivamente, a través del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, entregaremos en los próximos días a las autoridades competentes, en este caso a un juez de garantías y a la Corte Constitucional, la propuesta de inconstitucionalidad de los artículos que conforman la remisión tributaria, porque consideramos que establece un régimen de trato discriminatorio entre los ecuatorianos que está prohibido por la ley. Hay ecuatorianos que no tienen esa posibilidad, o ecuatorianos que cuando quieren simplemente sacar su registro único de contribuyentes tienen que estar en lista blanca. Y hay otros ecuatorianos que no han pagado impuestos durante años, que incluso le han seguido juicios al Estado ecuatoriano producto de que no han pagado sus impuestos para no pagar impuestos, y ahora el Estado les perdona. Eso es un trato discriminatorio prohibido por la ley, y vamos a llamar a toda la ciudadanía que nos acompañe en esta propuesta de evitar la remisión tributaria, porque es un acto injusto, es un acto que atenta contra la democracia, atenta contra la transparencia, atenta contra la política social de equidad que debería ser un horizonte para todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en los próximos días. Economista Dávalos, volviendo a los anuncios que hizo el presidente de la República la noche de ayer y sobre todo en lo que tiene que ver al incremento en el costo de la gasolina súper, el tema de la eliminación de los subsidios o de la focalización de los subsidios no son nuevos, son temas que se han venido debatiendo en el país por años, y en más de una ocasión se ha advertido la necesidad de que se debe repensar el tema de los subsidios en el país. Este no es el momento para hacerlo. No es el momento para hacerlo, y el subsidio a los combustibles subsidia la energía, de la cual se establecen varias actividades productivas, actividades comerciales, y eso permite que las personas que generan esas actividades tengan una estabilidad en los precios. Por eso la eliminación de este subsidio va a provocar inflación, va a provocar que el costo de la vida sea más caro y que
no le alcance el dinero a los ecuatorianos, ¿no? En un contexto donde es injusto. Es injusto porque el precio del petróleo está subiendo. Estamos vendiendo el petróleo a $70. De hecho, cuando se planificó la proforma, se planificó $42 y hoy lo estamos vendiendo a 70 y tenemos un excedente planificado de $2.000 millones. Es decir, no había ninguna justificación para este paquetazo. Ahora, ¿qué le parece en términos generales? Las exportaciones se incrementaron, entonces no había ninguna justificación macroeconómica para este paquetazo al pueblo ecuatoriano. ¿Qué le parece en términos generales esta parte de las medidas, la de los combustibles? Pues por una parte se ha dejado sin tocar diésel, gas, la gasolina súper es la única y sobre todo con respecto a las previsiones, hubo incluso contradicciones ayer en las declaraciones de dos ministros. El ministro Jurado hablaba de $100 millones de efecto, el ministro Richard Martínez de 120 a 150 millones, pero varios economistas han advertido que se produciría una importante migración de algún sector de consumidores de gasolina súper a la gasolina extra o Ecopaís. Es lo más normal, pues es lo más normal para mantener la relación ingreso-gasto que van a hacer muchos lugares ecuatorianos. Van a migrar a la gasolina más barata, van a buscar comprar los aditivos y van a, si usted quiere, a que el subsidio sobre esta gasolina se incremente. Es decir, es una medida que no tiene ni pies ni cabeza, porque el efecto de reducir 100 millones en el subsidio, entre 100 y 140 millones de subsidio, no tiene ninguna posibilidad de realizarse, ya que va a haber una migración de esa gasolina hacia otras gasolinas. Pero el efecto político y el efecto en los precios ya está dado. Es decir, habida cuenta de la intermediación en la economía ecuatoriana, habida cuenta del numeroso grupo de intermediarios que hay entre el producto final y el consumidor, entonces probablemente esto va a provocar incremento en los precios. Esto va a golpear directamente a la clase media y esto va a significar una confrontación del presidente con la clase media. Los indicadores de popularidad, de credibilidad del presidente se ven reducidos a una mínima gestión, y eso le resta la capacidad al presidente de generar políticas públicas de largo plazo. Es decir, la gente ahora no le va a creer al presidente. Y las políticas que el presidente está generando son políticas que no tienen pies ni cabeza, no son políticas articuladas que el país necesita. El país necesita políticas industriales, políticas de empleo, políticas de liquidez. Y el presidente lo único que se le ocurre es decir que los ministros paguen la gasolina que utilizan y que va a despedir gente del sector público, sin considerar que el sector público implica entramados institucionales que soportan las actividades de la economía, ¿no? Entonces no se puede así porque sí eliminar instituciones públicas, etcétera. Se tiene que hacer estudios, se tiene que hacer un balance consistente, porque los problemas no son contables, los problemas son macroeconómicos, son políticos, ¿no? Lamentablemente el presidente se perdió. El presidente se perdió en la contabilidad que le presentó su equipo económico, pensó que los problemas del país se reducían a problemas de contabilidad pública, y en este momento sus decisiones van a provocar muchísimo daño a la sociedad ecuatoriana. Con respecto a la reducción del tamaño del Estado, quisiéramos conocer su punto de vista, economista Dávalos. Pues anteriormente se hicieron anuncios ya de reducciones, de fusiones, pero han transcurrido algo más de 3 meses y muchas de ellas no se han dado, por lo menos no se ha informado absolutamente en cuanto a cómo marchan. Nuevamente se anuncia la eliminación de algunos ministerios, la reducción de varias entidades que pertenecen al Estado, pero paralelamente, por ejemplo, Juan Sebastián Roldán señala que a Rosana Alvarado, ministra de Justicia, ministerio que desaparecería, se le han ofrecido 2 cargos a su elección. ¿Cuánta sinceridad habrá en esto de la reducción? Primero, el Estado no puede reducirse porque es una categoría política y las categorías políticas no se reducen. Lo que se reduce es la burocracia de ciertas instituciones, se eliminan puestos y se envía gente a la calle y se genera desempleo, ¿no? Esas instituciones fueron creadas para satisfacer necesidades de la sociedad. Que estas necesidades hayan sido resueltas o no es otra historia. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una reingeniería de esas instituciones públicas para ver si cumplen o no cumplen con el rol con el que fueron creadas.
para ver si ayudan o no ayudan a los ciudadanos. Pero es absolutamente injusto, por ejemplo, que el presidente y sus asesores hayan dicho, por ejemplo, aunque no en esta oportunidad, que no se construirán más hospitales, por ejemplo, ¿no? El país necesita hospitales, necesita inversión en educación, necesita inversión en agricultura, etcétera. Puede ser que algunas instituciones estén de más, pero eso no quita el hecho de que institucionalmente el Ecuador y la sociedad ecuatoriana necesitan respaldos, necesitan de una u otra manera que los recursos que los ecuatorianos pagamos bien impuestos se devuelvan. Pero la reducción de la burocracia es uno de los aspectos que... Economista Dávalos, la reducción de la burocracia es uno de los aspectos que más se ha venido clamando. Se partió de un nivel o de un número récord de ministerios en el gobierno de Correa, 40 ministerios. Posiblemente Ecuador era uno de los países del mundo con más ministerios. Estas medidas con respecto a reducir tanta dependencia que significa cada una de ellas muchos millones de dólares anuales, era algo indispensable. Sí, pero necesitamos, creo yo, tirar el agua sucia de la bañera, pero sin el niño incluido, ¿no? Necesitamos eliminar ese exceso de instituciones que le provocaban al Ecuador un gasto innecesario, pero necesitamos al mismo tiempo fortalecer instituciones donde no había gasto, por ejemplo, agricultura. ¿Cómo es posible que no tengamos hasta el día de hoy información del sector agrícola? Porque el último censo agrícola se hizo en 1999-2000. Entonces, no es tanto el hecho de reducir el Estado, sino de crear un aparato burocrático eficiente y que sirva a las necesidades de la sociedad. Entonces, claro, disminuimos el presupuesto en agricultura, efectivamente para tener más asesores y todo lo demás. Lo que se trata ahora es una reingeniería, no se trata de austeridad, no se trata de golpearle al pueblo ecuatoriano a través de este paquetazo. Economista Dávalos, retomando quizás el tema de los subsidios, se ha anunciado que si bien ahora se hace un incremento a la gasolina súper, queda pendiente el tema de los subsidios. Se ha anunciado, se lo hizo la noche de ayer, la convocatoria a una serie de mesas de diálogo para analizar y profundizar justamente en el tema de los subsidios, qué va a pasar con el resto de las gasolinas, qué va a pasar con el diésel, con el gas, con la electricidad. ¿Cuál es, hacia dónde debería apuntar en este contexto el gobierno nacional y en qué medida se puede confiar en estas nuevas mesas sobre las cuales se ha anunciado? Creo que ese es el key de la cuestión. En este momento suben el precio de la gasolina súper para evaluar la capacidad de resistencia y de respuesta de la sociedad. Entonces, si la respuesta de la sociedad es muy tibia, si la respuesta de la sociedad es simplemente un malestar generalizado, pero que no se expresa a nivel político, que no provoca ninguna estremecimiento político a nivel del régimen, entonces van a decir que se ha ido atenuando el alza y la siguiente alza será ya de la gasolina extra, ¿no? Y la siguiente alza será del gas. Es decir, esto forma parte de una especie de planificación. Primero subimos la súper, decimos que es para la clase media, veamos cómo reaccionan estos sectores, efectivamente hay malestar, no hay una que otra movilización, pero a la larga la sociedad ecuatoriana se va acostumbrando, después de 2, 3, 4 semanas no pasa nada, ya vamos al diálogo, les convencemos en el diálogo que no tenemos recursos y después viene la gasolina extra. Subimos la gasolina extra, esperamos así mismo y después viene el gas. Entonces es una especie de planificación donde este es el primer golpe para ver cómo responde la sociedad. Si la sociedad no responde al estilo boliviano, por ejemplo, en Bolivia se intentó lo mismo, pero la sociedad salió y en 4 días tuvieron que dar al traste con la medida. Entonces ahora están planificando, están viendo qué es lo que pasa. Están viendo si la sociedad ecuatoriana va a responder con contundencia o si al contrario habrá malestar, pero no habrá ninguna respuesta. Economista Dávalos, usted ha señalado dos cosas muy fuertes, de que las medidas reflejan un retorno al neoliberalismo. También ha señalado que los grupos empresariales de Ecuador se benefician 4 veces más que lo que sería el supuesto beneficio para el Estado ecuatoriano, pues el presidente ha hablado de un ahorro de $1.000 millones y usted señala que la remisión tributaria significa perdonarles a los empresarios $4.000 millones. Suponemos que con estas medidas y esta orientación que tendrían las medidas, de acuerdo con lo señalado por usted, la reactivación productiva se estaría logrando.
En absoluto, no se va a lograr reactivación productiva porque el presidente está adoptando medidas de austeridad que golpean la capacidad de consumo y golpean la demanda agregada. Esas medidas de austeridad generalmente provocan recesión. Y los ejemplos son múltiples. Grecia es un ejemplo clásico donde el Fondo Monetario, a través de este tipo de medidas, llevó adelante políticas de austeridad y le hundió al país. Grecia se hundió de una manera realmente muy, muy importante, ¿no? Es tan fuerte eso que hizo Fondo Monetario hace algunas semanas declaró que se había equivocado en Grecia. En el caso del Ecuador es igual. Estas medidas provocaron crisis porque fueron adoptadas en el 83 a partir de sucesivas cartas de intención con el Fondo Monetario hasta el año 2003. La última carta de intención la adoptó Lucio Gutiérrez, ¿no? Desde el año 2003 hasta acá no hemos vivido paquetazos, no hemos vivido esa propuesta neoliberal. Es decir, el presidente Lenín Moreno nos lleva de regreso al año 2003, a la época de Lucio Gutiérrez. ¿No? Lucio Gutiérrez nos hablaba del pinchazo a la gasolina. Y fíjese usted lo que pasó. Estas medidas generalmente no generan reactivación económica, no generan crecimiento de empleo. Bueno, yo tengo que dejarles... Sí, nada más, si me regala 30 segundos más, pues quisiera saber, ¿qué piensa usted sobre la terminación del anticipo al impuesto a la renta? Que es una medida que va a perjudicar el cálculo que tenía el SRI, ¿no? Y que va a disminuir la capacidad de recaudación tributaria que tiene el SRI. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, economista Dávalos, por habernos atendido.